Ok, mencionábamos que en ese primer problema nos dicen que es exponencial. La exponencial es una distribución continua, ¿verdad? Depende de lambda, depende de lambda. En el enunciado se nos dice que la media es, permítanme, voy a ver, veamos, que la media es 4. En el enunciado nos dicen que la media es 4. Entonces, si la media es 4, vuelvo al enunciado acá, donde tenemos las fórmulas. Si la media es 4, ¿cuál sería el valor de lambda que necesitamos en este caso? La media sería un cuarto. No, el lambda. La media es 4. Entonces el lambda correcto sería un cuarto. Sería 4, ¿Sí? lambda solamente. ¿Mm? No, que lambda solo sería 4. No, la media. La media es 4. Lambda sería un cuarto. Lambda es un cuarto. Un cuarto. Ahí sí, ¿verdad? Lambda es un cuarto. Ahí sí. No sé si estamos de acuerdo. Permítame, voy a buscar la opción de manito acá. Acá, de aquí, lambda, la media es 4. Entonces, si despejamos para lambda, que es el término que necesitamos, sería un cuarto. Entonces, sería en nuestra aplicación, considerar 0.25. No sé si estamos de acuerdo. Abrir nuestra aplicación, en la aplicación considerar el 0.25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué opción nos piden? Que sea menos que 3. menor que 3. Entonces, ¿cuál de esas opciones es la que sería en este caso? No. 0.47. No. Aquí está el error. Vic, ¿Cuál es? 0.5276. Esta, ¿eh? 0.52, 76. 76. Sí. Ok. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí. Ok. Veamos la siguiente que ver qué es. Bueno, aquí vamos a hacerlo, a explicar qué es lo que habría que hacer entonces, porque no se nos da. Permítame, voy a abrir la parte de PowerPoint para poder escribir ahí. Mientras tanto, mientras se abre. Ok. Dice, una variable aleatoria continua, tiene esa función de densidad, Al tener esa función de densidad, primeramente nos piden encontrar el valor de K. ¿Cómo podemos encontrar eso? No sé si recordamos en una función de densidad, que es probabilidad en el caso continuo, la función tenía que ser positiva y la otra condición, ¿cuál era? Que debe ser 1. Es la suma total. La suma total de la integral es igual a 1. El área. No, permítame. Usó dos términos y la suma total de la integral. La suma es una cosa, la integral es otra cosa. Como esto continua, sería esta de acá, la número 2. No sé si estamos de acuerdo. Porque así como le menciono de la suma, de la integral, no es tan así porque la suma es una propiedad en una función continua, discreta, la integral en el caso continuo. Entonces, en este caso, voy a abrir de nuevo la expresión. Voy a copiar la fórmula acá. Es K por 1 más X sobre 27 y va de 2.4 a 4.5. ¿Verdad? Entonces sería como aquello que vimos, seccionar la integral y básicamente integrar de 2.4 a 4.5. No sé si estamos de acuerdo. Esto de acá. Te lo acabo de escribir aquí porque acá es 27, yo he colocado 2. 27, permítanme. Entonces lo que tendríamos que hacer es la integral de esta expresión en este intervalo y el resultado igualarlo a 1. A ver si me da
poderlo escribir acá como ecuación. En ese primer inciso lo que tendremos que hacer, pues voy a colocar insertar ecuación. No sé que no me salió la opción insertar. Ecuación. Permítanme. Entonces la integral. No sé por. Ok, ahí está el menú. Es una integral. Entonces tenemos que integrar. Sería, creo que es esta. Bueno, esta de acá. Integramos de. Los límites eran de 2.4, ¿verdad? De 2.4. Después le coloco para hacer un poco más grandes los números a 4.5. 4.5 y la expresión que vamos a integrar es una fracción que tiene acá el término es conocido que queremos encontrar por espérenme, me equivoqué acá está acá 1 más x y abajo tenía 20, aparecía 27, ¿verdad? 27, bueno, con el correspondiente diferencial d de x, y ese resultado igualarlo a 1. Eso es lo que habría que hacer aquí. Bueno, voy a colocar para que se vea un poco más grande la expresión. No sé si estamos de acuerdo. Acá coloqué dos paréntesis de más. Un paréntesis de más. No sé si estamos de acuerdo. Ya es un problema, entre comillas, de cálculo. No sé si estamos de acuerdo. Vuelvo a compartir la expresión. K por 1 más X de 2.4 a 4.5 serían los límites de la integral. Bueno, habría que, como repito, encontrar la integral y posteriormente igualarlo a 1. ¿Verdad? Si nos piden la integral de que X sea menor que 4.5, ¿qué tendríamos que hacer? En teoría, integramos desde menos infinito. ¿Verdad? En teoría, integramos desde menos infinito. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, aquí solo dejamos expresado esto porque hay que ver la integral. No es complicada, pero para tratar de ver todos los problemas. K27 no sé es una constante. Sí, pero lo que quiero es que avancemos, o sea, al menos dejar expresada la expresión que tendríamos que hacer en cada caso para tratar de ver todos los problemas. No sé si estamos de acuerdo que eso sería lo que tendríamos que hacer en ese primer inciso. Sí, aunque resolver la integral no se tarda mucho también. Sí, no se tarda mucho. Ok. En el segundo inciso, como nos piden la probabilidad de que X sea menor que 4.5, en teoría la integral tendría que ser desde menos infinito. Pero básicamente va desde 2.4 a 4.5. Esta de acá tiene que ser 1, sí o sí. Perdón. A esto. Es el límite. Sí. No sé si estamos de acuerdo. Es esta misma integral. Independientemente del valor de K, eso va a tener que darnos 1. ¿Estamos de acuerdo? En el inciso C sería encontrar la integral de entre 2.7 y 3. Eso sí lo voy a modificar. En el inciso C encontrar la integral con límites 2.7 a 3. Teniendo, bueno, previamente, perdón, el valor de K. Entonces, en ese tercer inciso, lo que tendríamos que hacer, voy a copiar, usar el copy-paste, lo que tendríamos que hacer es la integral. Era de, vaya, no lo copié. 2.7 a 3. De 2.7 a 3. El límite superior, vaya, 3. Y ese sería lo que habría que encontrar. Perdón, según el valor de K que hayamos encontrado previamente, ¿verdad? El resultado no es 1.
sino que encontrar esto con el K encontrado en la integral anterior. ¿Verdad? Probabilidad. La probabilidad en el caso discreto lo encontramos con integrales. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Okay, veamos el siguiente, a ver. A ver. Vaya. ¿Qué tipo de probabilidad creen que es este? Es discreta. Bueno, es discreta, pero de los casos discretos que vimos, me refiero a que es binomial, de Poisson, de aquellas que enumeramos en su momento. Perdón, no lo escuché. ¿Qué tipo de distribución es? Sería binomial. No, binomial. No sé si los demás están de acuerdo. Porque solo es un posible resultado. No, la binomial debe tener dos posibles resultados. Sí, dos posibles. Sí. Uno que sea n y el otro de valor de p. Bueno, aquí voy a poder, creo que puedo escribir. Es una binomial, no sé si estamos de acuerdo. El p no se da directamente, pero sí nos dan ideas de cuál puede ser ese valor de p. El p es la parte entre el total, es una proporción. Se nos dicen que se estudiaron 19.940 casos y de esos casos murieron. Si se fijan bien, las preguntas hacen referencia a que mueran 5.964. Entonces, el P sería 5.964 entre los que se observaron. 19.940. No sé si estamos de acuerdo. Sería 0.2990. 0 punto, eso le da 0 punto. Bueno, aquí me faltó 0.2990. Permítame. Sí, pero solo permítame. 0.2990. Sí. Sí. Ese sería el P. Y el N, porque la binomial depende de dos cosas. ¿Cuál sería el N? Los esas X. Esas son las cosas que hay que tratar de identificar en el problema. Voy a colocar N primero. ¿Cuál sería el N aquí? En este año, en cierto hospital de dicho país se han diagnosticado 10 casos con cáncer. Si consideramos esta como una muestra, generalmente el N es el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, el N sería 10. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, sería una binomial con esos dos, de esos dos parámetros. Y acá sería hacer uso de la aplicación con esos dos términos. N10, no sé si estamos de acuerdo, el N10 y el P 0. básicamente 0.3. Dígame. La binomial es la que tenemos un éxito y fracaso, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso el éxito sería contraer la enfermedad. Y el No, mira, si lee el enunciado, dice, mire, en un estudio, bueno, todo eso, concluyó que de 19.940 casos de cáncer en el país, 596 murieron. Ok. Entonces, hay dos opciones. Si una persona se contagió, voy a usar los términos como aparecen ahí, que muera
o que se recupere, que muera o no muera. El éxito es lo que nos interesa, la probabilidad de lo que nos interesa. Y ese éxito casi siempre está, lo había expresado en una clase, indirectamente. ¿Cuál de esos resultados es el que tenemos que considerar como éxito en la pregunta? Si nos fijamos bien, no sé si se logra ver el mouse. Bueno, acá no se ve como mouse. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos mueran? Entonces, el éxito para nosotros, entre comillas, me refiero a la pregunta, no lo ideal, la vida real, es el caso de que mueran. Entonces, como nos dicen allá, de que mueran, el éxito para nosotros es que la persona muera. En el estudio, el éxito sería que la persona muera. Por eso consideramos acá esta proporción como el éxito, como la probabilidad de éxito. Entonces, el P sería este de aquí. No sé si lo identificamos. Uno de los resultados va a ser éxito. ¿Cuál es ese éxito? La pregunta casi nos lo indica. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, acá sería, bueno, voy a colocar, permítanme. Si nos dicen al menos 3 de los 10 casos mueran, ¿qué nos están pidiendo? Bueno, primeramente, no sé si está claro que es una binomial. Mayor o igual. Mayor o igual. Él consultaba que si no se estaban claros, que en el problema lo que tenemos es una binomial. Sí. Okay, si es una binomial, es más, acá hay algo, casi siempre cuando se menciona esta palabra independientes, indica que es binomial. No sé si recuerdan, propiedades de la binomial. Es un proceso de Bernoulli, 2 posibles resultados. De ensayos, hacemos n ensayos o n pruebas. Y mencionábamos, cada prueba es independiente una de otra. Entonces, si nos dicen casi el término independiente, muy subliminalmente usar ese término, nos están dando a entender que es una binomial, ¿verdad? Y con lo que estaba la pregunta, nos están pidiendo al menos 3, entonces que sea mayor o igual. Mayor o igual. Entonces, es una binomial, el n es 10, el p, ese valor, y el x tendría que ser 3, ¿verdad? 3. Porque nos dicen al menos 3 y considerar la opción mayor o igual. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le da? 0.6145. 61.45. Bien, yo sí soy de la idea que la mayor dificultad es, bueno, llamando la dificultad, porque debe tener casi siempre, es identificar cuál es el valor de, valga la redundancia, identificar inicialmente el tipo de distribución que se tiene, y trasladar a forma simbólica la pregunta, ¿verdad? En el segundo de los casos nos dicen entre 2 y 6 inclusive. Entonces, al decir inclusive implica que ambos extremos se incluyen, no se recuperen. Okay. Que no se recuperen, en pocas palabras, ¿qué es? Que mueran. ¿Sí o no? Sí. Que mueran. Entonces, si nos dicen que no se recuperen, damos a entender que mueran, sigue siendo el éxito. O sea, suena contradictorio acá, pero sigue siendo el éxito aquello de que muera. Dice entre 2 y 6 inclusive. Al decir inclusive, sobreentendemos que hay que considerar los extremos. Es decir, cerrado en 2, cerrado en 6. Fórmulas. Tenemos acá. Ok. Fórmulas. ¿Cuál de estos casos es el que se nos presenta? El segundo. El segundo. Entonces sería ya la probabilidad en el extremo superior, 6. que era 6, menos 1. y restarle la probabilidad en 1, porque A era 2. Entonces sería hallar la probabilidad en 1, acumulada en 1, que es la que nos devuelve la aplicación, y restarle cuando la probabilidad con el valor de 1. No sé si lo identificamos acá, en este segundo caso. El segundo caso porque nos incluye ambos extremos. Entonces aquí lo que hay que verificar es
cuál de estos 4 casos es el que se nos presenta. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Sí, ¿Cuánto da esto? Si lo encuentran ahí. Bueno, me refiero ya a la respuesta. 0.98. Ah, bueno, esa es la primera parte. Ok, sí, para colocarlo acá. Ahora lo copia. 0. Me salió 0.8388. 0 punto. 8388. No sé si estamos de acuerdo con lo que menciona él, pero me lo voy a colocar con esto. Eso le da. A mí también me da eso. Me dijo 0.83. 8388. Sí. Ok. Como ustedes ven, el primero de los problemas es identificar la distribución. Y en el segundo caso, nos dicen, pregunta exageradamente capciosa, ¿cuánto se espera que se recuperen si son 20 las personas diagnosticadas? ¿Qué cambia en este caso? La pregunta. Perdón, el N. Porque si nos fijamos bien en el inciso mencionaba que eran 10 personas. Entonces, en este segundo caso, cambia. Y las personas son 20. Entonces, en este tercer inciso, perdón, el N es 20. ¿Lo vemos? Sí. El N es 20. ¿Cuál es la probabilidad de que muera? 0.2990. De que muera. Pero acá lo que quieren es que se recupere. Ok. ¿Cuántas son las personas que se espera que mueran? Que se esperan. Esperan. Espera. Acá dice el término espera. O sea, casi nos dicen indirectamente acá. En el caso binomial, el valor esperado, me estoy yendo a las fórmulas, es N por P. N por P. ¿Lo vemos en las fórmulas? Sí. N por P. Entonces, me voy a acá. Sería N por P. N en este caso es 20. Ojo, P es de que mueran. Ese P que aparece ahí es de que mueran. Entonces les hago la pregunta, ¿cuál es el valor esperado de las personas que mueran? Menciono que mueran porque este P que encontramos previamente es probabilidad de que muera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería el valor esperado de las personas que mueran? Cuando lo voy a colocar hacia acá abajo. 5.98. De que mueran. Bueno, yo creo que era para, quizás era, o sea, 0.3. ¿Cuánto me dice? 5 puntos. 98. 98. 98. Pero esto es de que mueran. Y nos dicen acá que se recuperen. ¿Cuánto sería? Sería la diferencia de PEVA. No, de N. De 20. O sea, son 20 personas. O sea, dice que son 20 personas. De esas 20 personas. La diferencia de eso. Serían 14, Alec. Correcto. No se están de acuerdo. De esas 20 personas se esperan que mueran esto y obviamente lo que se espera que se recuperen sería la diferencia que es 13.02. 13.02. A mí me dio 14.02. Por eso le preguntaba 13, porque no sé de dónde sacó. 14.02. Sí, 14.02. Es de que esos errorcitos son los de examen muchas veces, mira. Sí. Esa sería la respuesta. No sé si estamos de acuerdo. De hecho, en la plataforma tendría que ser solo 14, ¿vale? Porque no podemos tener 14.02 de una persona. No. Está bien el 14.02, no tiene que ser entero. No sé si recuerdan cuando mirábamos un ejemplo, que ese es promedio, no es un valor exacto.
Pero yo recuerdo que, bueno, no me recuerdo en cuál caso, pero Toda la persona. usted nos había comentado que no podíamos como partir a una persona por mitad, por ejemplo. Entonces se No, tomaba el número entero. no, me interpretó mal. Voy a buscar la aplicación. El problema ese, porque me interpretó mal. Permítanme. Permítanme, lo voy a buscar. Ya sé a cuál se refiere, pero me interpretó muy mal. Más vale que hizo la consulta. Voy a borrar esto de acá. Y voy a ir a buscar esto, que lo vimos. Permítanme. Había abierto la de la otra clase. Tiene que estar en... Si mal no recuerdo acá. Ok. Estoy abriendo esto. Me voy a ir al problema ese que dice usted. Tiene que estar casi en medio. Creo que nos pasamos. Acá, este. Este es. Este. En el problema este nos piden número de personas que piden permiso. Y en el inciso D nos pedían media. Y nos salía en este caso 2.75. Aquí es donde les decía que no es que tomamos 2 personas y a la tercera la mutilamos y tomamos 3/4 partes de 75, porque la media es equivalente a promedio. Hasta les hacía este comentario, más o menos así. Imaginémonos que el lunes iban 3 personas a pedir permiso. El lunes. El martes, inclusive estos fueron los números que utilicé, iban 2 personas a pedir permiso. En promedio, ¿cuántas han pedido permiso? En promedio. Solo considerando los 2 días. 5 personas entre 2.5. ¿Cuánto? 2.5. 2.5. En promedio, esto han pedido permiso. Voy a usar este término. En promedio. En promedio. Pero ese en promedio es equivalente a valor esperado y es equivalente a media. Entonces, es equivalente a todo eso de acá. El término es correcto porque en promedio, si en vez de utilizar el término media, en promedio 2.5, considerando si fuesen estas 2 días, es la que han pedido permiso. Entonces, se coloca justo con la cantidad también de los decimales. O sea, no hay que aproximarlo a un entero. Porque es promedio. ¿Verdad? En el ejemplo ese lo que mencionábamos era esto, que no había que aproximarlo entero. No era que dijésemos, tomábamos 2 personas y a la tercera la mutilábamos, ¿no? Es un promedio lo que encontramos. Por eso creo que inclusive fueron estos los números que utilicé cuando ilustré el caso este. Pues igual sucede acá. Igual sucede aquí. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick, ya. Estamos bien. Ok, permítame entonces, quiero borrar lo que escribí. Ok. Bueno, aquí como cambié, lo que había escrito se borró, pero creo que lo tienen ahí. ¿Verdad? Miren, es identificar el problema. O sea, identificar el problema, el primer caso es ver qué tipo de distribución es. Bueno, discreta o continua. Discreta o continua. Y considerar, bueno, si es discreta o continua, si es discreta, ¿cuál de los casos aquellos que vimos? Binomial, todo lo que consideramos, ¿verdad? Porque en algunos problemas quizás se pueda brindar. Aquel no nos decía que era binomial. Notemos que acá es discreto y nos dicen que es de Poisson. Entonces ya tenemos algo ahí. Ya tenemos algo ahí. Y es más, nos dicen acá que el promedio, fíjense que acá ya no utiliza el término media, sino que el término que aparece es promedio. El promedio es lambda en una distribución de Poisson que es discreta, que me voy a lo de las fórmulas, esta de acá.
A los de las fórmulas es una de Poisson, Poisson, como lo queramos lambda, depende de lambda y es una discreta. Es un término discreta. Lambda es la media. Lambda es la media, el dato que se nos da. Pero puede aparecernos promedio o valor esperado, porque son términos equivalentes. Y en el enunciado, en el caso particular del enunciado, nos aparece promedio. O sea, el lambda es 7. Este es un promedio en una hora. Entonces nos están pidiendo que no lleguen más de 3. Nos están pidiendo que no lleguen más de 3. Es una de Poisson o Poisson, como lo queramos identificar, y nos piden algo así. Pues esa pregunta hay que trasladarla a la forma simbólica. Si nos dicen que no lleguen más de 3, ¿qué nos están pidiendo? Pregunta capciosa eso. La pregunta está planteada de esa manera, pero no sé si lo identificamos. Mayor Básicamente, voy a colocar algo acá, permítanme. Ay, se me esconde el menú. Tengo un menú por acá, pero se me esconde. Ok, ya lo tengo acá. Acá. Voy a escribir algo aquí. ¿Qué valores puede tomar X? Que llegue 0, que llegue una persona, bueno, coma, que no llegue nadie, que llegue una persona, que lleguen 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, y como es de Poisson, esto se va hasta infinito, ¿verdad? Pero nos dicen ahí que no lleguen más de 3. En forma simbólica, ¿qué sería eso? menor o igual a 3. No sé si estamos de acuerdo con lo que menciona él, menor o igual que 3. Sí, Lick. Esto de acá, pues eso es lo que hay que colocar en la aplicación. Recordar que la aplicación nos considera menor o igual. Miren, yo les aconsejo que si hay problemas de este tipo, nada se pierde, bueno, segundos en comparación a tener malo el problema, en colocar algo así, o sea, colocar los números y ver si tenemos que colocar menor o igual o mayor o igual, porque inclusive, aunque aquí nos dicen no, estamos hablando para acá arriba. Podemos considerar el más, pero el más es un mayor. Entonces, primero, el tipo de distribución que se nos da. Teniendo el tipo de distribución, ver el parámetro que necesitamos, en el caso de una binomial N y P, en el caso de Poisson, el lambda, y tratar de trasladar la pregunta a forma simbólica. Cuando me refiero a forma simbólica, es justo lo que le preguntaba. Bueno, en el menú de escribir no tiene el menor o igual, pero es correcto lo que dijeron ustedes. Probabilidad de que X sea menor o igual que 3. La lógica del enunciado nos dice esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Veamos la siguiente. No sé, así son, bueno, al menos así fue este examen. Yo parto de la idea de que algo parecido va a ser, ¿verdad? Ups. Bien, ¿y acá? Como menciono, el primer pero es identificarlo. ¿Qué tipo de distribución creen que es? Ese es el pero. Sí. ¿Será posible que sea de probabilidad hipergeométrica? No sé. Dígame el por qué.
Bueno, estoy leyendo la definición de hipergeométrica y dice que se realizan N pruebas, ¿verdad? Repetidas con las propiedades. Y los resultados de cada prueba de un experimento se clasifican en 2 categorías: éxito o fracaso, y las pruebas no son Bueno, independientes. no sé si tiene el gráfico ahí, un gráfico que vimos en el caso de la hipergeométrica. Sí, sí lo tengo. Pues ese gráfico es básicamente el que hay que considerar acá. Sí. Ok, por tiempo nos quedan 3 para ver los demás problemas. Bueno, identificar qué es hipergeométrica y de encontrar, yo me imagino que quiera animales, que se fue una parte en blanco. Hallar la probabilidad de que 2 animales marcados, o sea, con una condición que sean marcados, de que sea igual a 2. Pero sí es hipergeométrica. Bueno, veamos los restantes. No sé cómo lo ven ustedes. Yo considero que algo así ha de ser. Los exámenes por lo general no tardan, no cambian de periodo a periodo. Ah, ve, este es justo el que vimos en la clase. No sé si lo recuerdan, lo identifican. El que aprueba el examen. Uh-huh. Era la geométrica, ¿verdad? La geométrica. Que justo el que vimos en clases, sí. Bueno, es más, los problemas que hemos visto en clases, algunos son de exámenes, ¿verdad? Pero exámenes más viejos, por usar un término así. Estoy adelantando el 7º, a ver qué nos aparece ahí. Bueno, ya nos dicen algo aquí. Distribución normal. Recordemos el hecho que la distribución normal, aquí sí quiero mencionar algo que pasó en el periodo pasado. Lo siguiente, la distribución normal, me voy a ir a las fórmulas, porque es distribución normal. La distribución normal es un caso continuo, es este de acá, caso continuo, normal. La distribución, lo voy a ampliar un poquitito, voy a hacer un poco más de énfasis en esto de acá, lo ampliando lo más posible. La distribución normal en sí depende de 2 términos, que son aquellos términos que colocamos en la aplicación. Esto, N, que es la media, y sigma, bueno, el nombre de la letra sigma, que es la desviación. No sé si estamos de acuerdo. Desviación. Hay problemas, me refiero en algunos enunciados, que lo que se da no es la desviación, sino el término que se da como información es varianza. Es varianza. Pero la varianza, recordemos que es desviación al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado, porque eso sí pasó en el periodo pasado en algunos casos, que la información que se daba no era desviación, sino que era varianza. En el problema este nos dice media y desviación, pero puede aparecernos media y varianza. Y en el supuesto que la información que se nos dé es varianza, pues obviamente habría que sacarle la raíz cuadrada para la desviación. En la aplicación colocamos desviación. No sé si me voy a explicar bien el cuidado que hay que tener en este tipo de problemas, porque hay algunos enunciados que hacen referencia a media y varianza, pero al momento de hacer uso de la aplicación es media desviación. En el problema en cuestión no hay ningún problema, porque lo que se nos dice acá es desviación. Lo que se nos dice acá es desviación, pero si hubiese sido varianza, en vez de decir desviación, decir varianza, pues sería encontrar la raíz de esa varianza para tener la desviación. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Okay. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, acá algo. En el primero de los incisos nos piden hallar probabilidad, ¿verdad? Pero en el segundo de los incisos, bueno, notemos algo. Suponga que el ingreso familiar, la variable está casi establecida. Ingreso familiar mensual, si lo queremos con más palabras, ¿verdad? Ese es
la variable. Esa sería la variable. En el primer inciso, en el inciso A, los que nos piden es probabilidad, que es lo que típicamente hemos hecho. Pero en el inciso B nos dicen a partir de qué ingreso, o sea, lo que queremos encontrar es el ingreso, se debe de pagar impuestos. ¿A partir de qué ingreso? O sea, lo que nos están pidiendo es ingreso. Lo que nos están pidiendo es ese, entre comillas, X, que sería la variable. Entonces, ese es uno de esos problemas que vimos al revés, donde se nos da el porcentaje o probabilidad y lo que queremos es hallar la variable. Es un problema al revés. No sé si estamos de acuerdo. Por eso se hace necesario identificar la variable, porque esto nos va a permitir encontrar o interpretar de mejor manera o de una manera correcta el enunciado. ¿Sí? No sé si al menos lo de lo último estamos de acuerdo. Sí, Lick. Ok, veamos el último inciso. Ah, me refiero al último problema, a ver cómo era. Esperando que cargue. Bueno, creo que es igual la cuestión acá. Se distribuye normalmente. Como que habían dos problemas acá de media. ¿Verdad? Media del sí. Sí. Normal. No sé si lo logran ver. Sí. Okay. Bien. Les recuerdo, el examen está para el lunes. Voy a ya dejar de compartir la pantalla. El examen está para el lunes, posterior a la semana morazánica. Sí. Lunes siguiente. En teoría, de 10 de la mañana.